no los dejaba. Y dice un comentarista bíblico que cuando Jesús se enfrenta y despide a la multitud comenzó a caminar paralelamente a la orilla del lago, siguiendo la barca y a los discípulos. Así que muchos comentaristas bíblicos dicen que cuando Jesús llegó a la otra orilla, ya había gente esperándolo. Y ahí comienza la escena para que usted y yo podamos en esta noche recoger la enseñanza de cómo vamos a responder al 2010. Y en el verso 11 y 12 está la primera respuesta. Dice el verso 11 y 12 que ya leímos. Si alguien me ayuda con la pantalla, más mejor. Así no tengo que estar. Alguien me dijo quitándome los espejuelos y poniéndomelo. Dice la escritura, Lucas 9, el verso 10, el 11 y el 12. Dice: y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Verso 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Este era el momento de Jesús poder descansar. Sin embargo, dice la escritura en Juan, narrando este mismo pasaje, y en Mateo, que cuando Jesús vio a la multitud, tuvo compasión de ella. Y yo me pregunto lo siguiente: durante este año nosotros hemos estado tratando de buscar respuestas adecuadas a las crisis que hemos vivido. Hemos vivido tensiones grandes y hemos buscado cómo responder, cómo decir las cosas correctamente. Y a mí se me ha antojado de decir y pensar que si nosotros queremos hablar correctamente y tener una respuesta correctamente, vayamos a las escrituras, vayamos a los fundamentos, vayamos a la manera de hacer ética cristiana, y de esa manera no nos vamos a equivocar. De esa manera vamos a responder asertivamente. Y aquí hay una respuesta ante la tensión que Jesús da. Jesús estaba cansado, sus discípulos estaban agotados, y más decir, ellos venían de ver la gloria de Dios, porque Jesús le había dicho en un momento dado, cuando los discípulos vinieron con las buenas nuevas, después de haber predicado, yo vi a Satanás que caía como un rayo. Es decir, lo están haciendo bien. Porque a nosotros siempre se nos antoja de criticar. Somos expertos criticando. Y siempre criticamos a los discípulos. Pues no, hermano. Los discípulos lo hicieron muy bien. Que alguno cometió e hizo algún error, igual que yo y que tú. Pero eso quiere decir que lo estamos haciendo mal. Cuidado, porque yo no le estoy haciendo mal. Porque siempre juzgamos a través de nuestros errores. Y precisamente Jesús quiere darle una lección a sus discípulos de que esa no es la manera correcta para nosotros poder responder a la vida. Si tú te juzgas por el primer error que cometiste, de seguro vas a cometer el segundo error. De seguro vas a cometer el tercero. De seguro no tendrás la capacidad para restaurarte. De seguro no tendrás la capacidad para ver el milagro que Dios tiene para ti. Así que la primera respuesta que Jesús le da a los discípulos para que ellos pudieran entender lo que estaba pasando era que había que recibir a todos y tenerlos y mirarlos con compasión. ¿Cómo vamos a responder a la crisis? Pastor, ante tanto sinvergüenza, ¿usted me quiere decir que yo tengo que tener compasión? Ante tanta corrupción, ante tanta maldad. ¿Sabe cuál es la respuesta? Sí. La gente quiere y entiende que confunde la gimnasia con la magnesia. Cree que tener compasión es condonar la maldad, es aprobar el pecado. No, la maldad se predica y se denuncia, pero la miramos con compasión como la miró Jesús.
Jesús estaba cansado. Jesús había sentido un dolor profundo. Su primo lo habían asesinado. Sus discípulos no sabían qué hacer. Y aún con esa tensión había comenzado el ministerio. Aún con esa tensión había tenido que atender más gente que nunca. Había mucha responsabilidad. Sin embargo, la respuesta adecuada ante ese momento de tensión era mirar a la gente con compasión. Cuando miramos a la gente con compasión, cuando analizamos nuestros problemas, entendiendo que pueden ser nuestros en un momento dado, que no son de mi hermano y de mi hermana, que no son porque se los buscó, sino porque hay también de parte de Dios una respuesta para ese equivocado o para esa equivocada, entonces nosotros podemos responder a la vida como Dios quiere. El 2010 tenemos que mirarlo con compasión. No podemos mirarlo con ambición. Es que el 2010 eso va a ser algo extraordinario. Yo me voy a poner las botas en el 2010. Óigame, pues se puede poner las botas y se puede quedar en chanclas o descalzo. Porque si no mira con compasión, no va a mirar a la gente y a la humanidad y a los problemas como Jesús los miró. Esa es nuestra primera respuesta para el 2010. Tenemos que mirar con compasión a un mundo que está a ley de caramelo, que se derrita a los pies de Jesucristo. Hay gente que cree que el Evangelio como que ha perdido la eficacia. O hay gente que se cree que solamente el Evangelio es para hacer misiones en Santo Domingo y en Haití. O en la Ventana 1040. Puerto Rico se cree que es el tercer país más evangelizado del mundo. Pero también se cree que es el país que más hay que reevangelizar otra vez. Porque hay gente que se le predicó un evangelio que no tiene ni pie ni cabeza. Donde Jesucristo no es el rey. Donde la religiosidad es el rey. Donde las exigencias superaron el amor y la misericordia de Dios. Y ahora tenemos gente destruida. Gente que no se puede postrar ante Dios. Gente que no puede vivir aún para un Dios que vive y que reina. Así que la primera respuesta es compasión para la humanidad. Compasión para un mundo que gime. Compasión para un mundo que grita, que llora. Compasión para un mundo que necesita gente, hombres y mujeres, que se amarren la toalla al cinto y comiencen a lavarle los pies a un mundo descalzo, a un mundo que tiene los pies en polvo porque no ha conocido la verdad. El verso 13 nos da la segunda respuesta. Ahí Jesús, viendo y diciendo estas cosas a propósito, porque esto no era que Jesús lo pensaba y Mateo lo escribía acá porque se lo hacían a través de pensamientos telepáticos. Era Jesús verbalizando las cosas. Así que Jesús verbaliza lo que hemos dicho anteriormente. Lo estaba haciendo con compasión, le sirvió, estaba buscando una respuesta. Y ahora Jesús le dice lo siguiente a los discípulos, que para mí es uno de los puntos más importantes de esta reflexión en esta noche. Y Él les dijo: dadle vosotros de comer. Somos los llamados a servir. Somos los llamados a poder presentar a la humanidad que hay una respuesta. Somos los llamados a servir con lo que tenemos. No espere de Dios que Dios le capacite con un doctorado, con un verbo extraordinario para entonces irse a predicar.